Hola, hola, buenas tardes a todos. Tenemos algún pequeño problema técnico. Vamos a ver si lo conseguimos solucionar. Si estamos ahí de nuevo en esta charla sobre fútbol y letras, en la que vamos a tener a Aitor Lagunas, el director de la revista Panenka, con nosotros. Vamos a ver si ahora sí. Sed todos bienvenidos. Como decíamos antes, vuestros comentarios se agradecen y mucho. Vemos por ahí el juvenil del Orihuela Deportiva que está dando mucha conversación. Nos alegramos. Esos chicos que llevan ya 2 de 2, 2 victorias en sus 2 primeros partidos. Buenas tardes a todos los que os vais uniendo. Vamos a ver si ahora sí parece que hay de nuevo algún problema. Ahora sí, por fin te tenemos ahí. Buenas tardes, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy, ¿Qué- estoy ansioso por conocer cuál es la clave del juvenil, porque estoy leyendo cosas muy buenas, del juvenil No, del Orihuela no. Deportiva. De momento pleno de victorias los chavales. O sea, ahora mismo podemos decir que en España, incluso antes que del penalti de Ramos en el Camp Nou, de lo que se está hablando es del juvenil del Orihuela Deportiva. Trending topic. No se Totalmente. habla, no se habla de otra cosa en las calles. Bueno, Aitor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Nada, un placer, hombre. Ya sabéis que siempre que puedo me gusta estar con la gente que hace cosas en el fútbol y sobre todo con la gente que hace cosas en el fútbol popular, que es un aspecto que a mí personalmente siempre me ha generado mucho interés y no solamente interés, sino apoyo, ¿eh? Y por lo tanto también vuestra experiencia en Orihuela también la he tratado de seguir y de apoyar en la medida en la que puedo, como por ejemplo estando hoy en esta charla. Bueno, pues te lo agradecemos. Nos comentan por aquí la estantería tan chula que tienes por ahí detrás. Sí, Nada. la compartimos tú, yo y como unos 300.000 o 400.000 españoles más que vayan a IKEA, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pero lo importante es el contenido. El continente, pues como dices tú, lo puede tener cualquiera, pero lo tenemos bien decorado, con buenos materiales. Eso es. Bueno, hay dos, por poner un poquito en situación a la gente, muy buenas tardes a todos los que os estáis uniendo. Esta es la segunda charla del ciclo Fútbol y Letras, que es un poquito lo que nos hemos inventado en el Orihuela Deportiva, con motivo del 110 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández, que al final es nuestro ciudadano más ilustre, además un enamorado del fútbol, jugador de forma amateur, y pues bueno, nuestro pequeño tributo, aunque sea para hablar de nuestros desvaríos de fútbol y de libros y de unas cuantas cosas más, pero la forma de tenerlo presente en este aniversario. Y porque yo creo, tú no lo dices porque sois muy modestos, pero que probablemente si hubiese coincidido el Orihuela Deportiva con la repartidora de Miguel Hernández, pues probablemente estaríamos hablando del mismo proyecto, ¿no? No me extrañaría nada que Miguel Hernández hubiese podido ser socio del Orihuela Deportiva. Bueno, eso son palabras mayores, pero desde luego nos gusta pensar que algo parecido, sí, por lo menos dar continuidad a esa idea con unos valores que hagan sentir representadas a mucha gente aquí en el fútbol de nuestra ciudad, claro que sí. Bueno, Hitor, solo déjame decir una cosa antes de empezar con la charla en sí, hablar un poquito, pues eso, de fútbol, de vuestro número 100 en Panenka y alguna cosa más. Y es que todos los que estén conectados tienen que aguantar hasta el final, sí o sí, porque es al final de la charla cuando vamos a anunciar el ganador del sorteo de los 3 libros que la Fundación Cultural Miguel Hernández nos ha donado para esta noble causa. ¿Vale? Por aquí los tenemos. Y además anunciaremos a la persona que va a estar con nosotros el próximo viernes en la última charla de este ciclo. Por lo tanto, obligatorio aguantar hasta el final. ¿De acuerdo? No por la Y charla en bueno, sí, sino por los bueno, regalos.
A ver, nosotros vamos a dar buen contenido seguro, pero no sé si somos lo suficientemente atractivos como para Atractivos. mantener ahí, para evitar el rebote. Así que bueno, dicho queda. Así es que nada, lo primero, Aitor, enhorabuena. Enhorabuena porque tenéis varios motivos para celebrar en Panenka, ¿no? Bueno, el principal motivo, fíjate, yo creo que es que llevamos aguantando casi 10 años, ¿no? Y cuando digo aguantar, digo sobre todo gracias a los lectores y lectoras que hemos ido pues, encontrándonos durante este tiempo. Y ese es el mayor premio que puede recibir una revista, una publicación, ¿no? Al final esto es como cuando un músico, un cantante, un grupo le preguntan acerca del momento en el que la gente hace suya una canción. Pues yo creo que ese es el mayor refuerzo que tienes probablemente como músico, y de la misma manera, pues en el momento en el que mucha gente hace suya una revista como Panenka, pues obviamente nosotros también nos sentimos muy gratificados, más allá de que el contexto económico pues es el que es. Hemos conocido, de hecho, nacimos en plena crisis económica, luego más o menos nos repusimos y ahora pues estamos en otro contexto también muy complicado para todos, ¿eh? Para el que tiene un bar, para el que trabaja en un hotel y para el que también trabaja en una revista, porque al final la revista vive de la economía de la gente y se influye o se ve pues también modificada su rumbo en función de la economía del país. Y si ahora mismo pues las marcas no tienen para hacer publicidad y la gente no tiene para, muchas veces, pues para poder comprarse según qué objetos, pues nosotros también lo notamos, ¿no? Pero bueno, hemos llegado al número 100, estamos muy contentos, y no solamente hemos llegado al número 100, sino que encima hemos sacado el tercer libro, y yo creo que eso es un poco el refuerzo o la manera de subrayar que Panenka es mucho más que una revista, ¿no? Pues sí, bueno, y sobre todo el concepto esto del que hablas de comunidad, ¿no? Que eso se palpa en cuanto entramos a vuestras redes sociales, lo orgullosa que está la gente de ser suscriptora, de ser lectora. Cuando es el lector, el usuario, el consumidor, el que defiende a la revista ante, bueno, ataques, desprecios. Bueno, es que Sí, habéis llegado a un nivel importante, ¿no? Es una conquista. fíjate, yo más que de los... Es que ataques tampoco... Bueno, ahí la bromita está de los panenquitas, que tampoco he terminado muy bien de entender qué significa, aunque creo que tiene más que ver con una generación de periodistas diferente a la nuestra, ¿no? Y que consideran que, bueno, pues que su mirada tradicional pues es la que tiene que prevalecer, y les molesta un poco que venga a lo mejor otra generación más joven, pues con una mirada distinta, ¿no? No digo ni mejor ni peor, pero no sé, evidentemente todo el mundo tiene un equipo del alma o es aficionado de algún equipo, pero a mí eso no me afecta en nada a la hora de... Me gustaría pensar que no me afecta en nada a la hora de emitir un juicio de valor sobre sobre un partido. No entiendo el periodismo como un ejercicio de bufandeo. Me gustaría creer que partimos de la base del respeto a todos los aficionados, a todos los jugadores y a todos los árbitros. En fin, nos gusta cuidar el lenguaje, porque también muchas veces cuando hablan de panenquitas que se complican mucho el lenguaje, utilizan frases muy rebuscadas. Bueno, para mí el idioma, en este caso el idioma castellano, es la herramienta con la que trabajamos. Y de la misma manera que un mecánico, supongo yo, que le gustará tener las llaves inglesas a punto, pues a mí me gusta tener el vocabulario a punto. Y si puedo no repetir, pues busco un sinónimo para que la manera en la que uno se expresa pues sea más llamativa, sea más interesante. Yo creo que al final, más que los ataques externos, yo sobre todo me fijo mucho, por ejemplo, en la, entre comillas, marcianada esta que hicimos para vender o para publicitar el número 100. Hicimos, para el que no lo sepa, hicimos el amago de dejar Panenka y fundar una nueva revista que íbamos a llamar Sepp Maier, en homenaje al portero que estaba aquella noche del 20 de junio del 76 tratando de detener la tanda de penaltis por parte de la selección alemana, y decíamos o anunciábamos que esa nueva revista Maier iba a estar enfocada al mundo del corazón, de la prensa rosa, del rumor. Y hubo mucha gente, y a mí eso es lo que me sorprendió, hubo mucha gente que reaccionó al principio un poco...
yo creo que muchos entendieron que era una broma. Pero después, como lo mantuvimos 36 horas, claro, ya el segundo día, ¿vale? Empezamos el martes, el miércoles por la mañana, cuando la gente vio que íbamos tirando mierda del rollo que habíamos anunciado, algunos se lo empezaron a creer. Y ahí sí que fue cuando vi que había mucha gente que considera Panenka como algo suyo. Y por lo tanto que te daban un tirón de orejas y te decían, ojo, que si realmente vais en serio y vais a hacer esto, yo no voy a estar ahí. O sea, yo no contéis conmigo para ser suscriptor o para ser lector de Mayer, ¿no? Y por lo tanto, ostras, ahí sí que te das cuenta de que, no sé si utilizar la palabra responsabilidad, pero sí la palabra comunidad que has utilizado tú. Me encanta esa palabra. La sensación de que, lo que te decía, Panenka es más allá de una revista que sale cada mes con 116 páginas, es una idea, ¿no? Es un paraguas y debajo de ese paraguas pues cabe mucha gente. Cabe gente que será que llegará más por la parte cultural que por la parte futbolística, es decir, que le interesarán más las historias en las cuales a través o con la excusa del fútbol explicamos realidades históricas, geográficas, políticas, sociales, etcétera. Habrá gente al revés, que bueno, que los matices históricos y políticos a lo mejor le interesan poco, pero le gusta leer de fútbol y tratar de tener un aporte futbolístico un poco más reposado. Y por lo tanto yo entiendo que hay gente de todo tipo. Y yo también rechazo de plano, eso también lo quiero dejar claro, rechazo de plano cualquier tipo de atalaya de superioridad moral por nuestra parte. Nosotros somos un medio súper humilde, muy currante, eso sí que te lo digo, muy currante, porque nos ha costado Dios y ayuda a sacar adelante este proyecto, pero no somos ni más, ni menos, ni mejor, ni peor que ningún otro. Mira, precisamente hablando de esto, esta tarde estaba hablando con un amigo, Manu Mazón, que es socio del club, el secretario, de hecho, del club. Pero bueno, sobre todo muy amigo, y me decía, fíjate qué casualidad que, o no tan casualidad, que en estos últimos años han salido revistas como H, como Volata, que van un poco en la línea de Panenka en cuanto a abordar el deporte, cada uno el suyo, rugby, ciclismo, en vuestro caso el fútbol, de un punto de vista que va un poco más allá del propio juego. O sea que, como dices tú, hay gente que se aproxima por la política, por la parte más sociológica, por la parte más cultural, o la del propio juego, la combinación de todo eso, que es al final, creo, Panenka. Qué paradoja, ¿no? Que en esta era de lo digital empiecen a proliferar proyectos como estos, ¿no? En el periodismo deportivo. Bueno, no sé si es una paradoja, yo creo que simplemente es la consecuencia de cómo ha ido cambiando también, si quieres, incluso hasta la sociedad, ¿no? Y sobre todo cómo ha ido cambiando el aficionado al fútbol. El otro día también hablaba con un compañero y no solamente me preguntaba acerca de mi experiencia en Panenka, sino también de mi experiencia en otros medios de comunicación. Y yo creo que hay una mirada como muy injusta y desde luego poco real hacia el mundo del periodismo deportivo, porque creo que el periodismo deportivo es verdad que hay una... Yo creo que hay una bifurcación muy clara, ¿no? Hay una bifurcación muy clara entre el espectáculo y el análisis. Y creo que además es una bifurcación cada vez más alejada, es decir, los extremos cada vez están más lejos, ¿no? Y mucha gente me da la sensación de que cuando a lo mejor, no sé, conoces a alguien, normalmente si no es un aficionado y sobre todo si no es un aficionado al fútbol y tú le dices, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy periodista deportivo. Ah, como los del Chiringuito. Manu Pastor pide un saludo para los juveniles del Deportiva, por cierto. Lo están petando, lo están petando. Pues aquí... saludados quedan. Y te decía que cuando dices eso, que eres periodista deportivo, enseguida te asocian con la rama del espectáculo, ¿no? Con la rama, pues eso, del Chiringuito, si queremos reducirlo a la marca más conocida. Y me da la sensación de que, te decía, que es injusto y que desde luego no es real, porque hay mucha gente, o bastante gente, que se está dedicando a tratar de promover un periodismo muy analítico. Es más, te diría que creo que nunca el periodismo que se ha hecho sobre deportes, y en concreto sobre fútbol, en nuestro país, ha sido más analítico que lo es ahora. Creo que ahora tenemos muchas herramientas, pero me gustaría pensar que también tenemos gente con mucho conocimiento para poder explicar qué sucede durante un partido de fútbol. Y yo les invitaría a quienes no lo vean como yo a que se pongan una narración de un partido de los años 80. El análisis táctico que se hacía por parte del comentarista
no era el que se hace ahora. Que busquen en la hemeroteca una crónica de un partido de fútbol el día después, en los años 80 o 90. Tampoco el grado de profundidad analítica era el que tenemos hoy. Entonces, es cierto, hay una vía que está yendo hacia esa espectacularización, si queremos, y hasta cierto punto vulgarización, pero hay otra vía que creo que tiene mucho público y me da la sensación de que los gritos de un lado tapan el análisis que por fuerza es reflexivo, es más silencioso, del otro. Y entonces nos llama la atención que haya publicaciones como Panenka, como Volata, como H, que haya programas en televisión que traten de simplemente sin dar ningún grito y tú opinas una cosa y yo opino la otra, pero si tú me das argumentos y yo te doy argumentos, a lo mejor no pasa nada porque haya discrepancia. Yo creo que eso existe y muchas veces creo que se infravalora, incluso desde nuestro propio punto de vista, ¿no? Creo que, como te decía, responde a la evolución de la sociedad. La gente ahora, el aficionado y la aficionada al fútbol, está más preparado que hace 30, 40, 50 años. Casi todo el mundo pues tiene carreras universitarias o estudios o inquietudes que van más allá del fútbol. Y yo creo que Panenka es un poco hijo de eso también. Cuando empezamos a hacer la revista en 2011 era porque sí, éramos un grupo de periodistas deportivos, pero que al mismo tiempo, más allá de nuestra pasión por el fútbol, también teníamos inquietudes que iban más allá del deporte. Y al final Panenka es el resumen mensual de eso desde hace 10 años. Bueno, y tremendo mérito. 10 años, 100 números que tienen trampa, que en realidad no son 100 números. Sí, tienen trampa pero tienen trampa para bien, porque Para bien, para en lugar bien. de quitarnos años, en este caso, en este caso nos quitamos un número, efectivamente. Nos quitamos un número, pero porque el primer número era el cero puro, o sea, era un cero cero. Eso es. Era un cero con todas las virtudes que podía tener una publicación nueva, pero sobre todo con todos los defectos. Y más que nada fue un cero de prueba. O sea, fue un cero, pues porque como no teníamos el dinero, los fondos, el capital suficiente como para poder hacer una prueba de mercado, un sondeo acerca de si era viable o no un proyecto así, pues ese cero hizo las veces de sondeo, de prueba de mercado y fue bien. Desde luego, cuando hicimos el cero, lo que sí que te puedo garantizar es que no teníamos en la cabeza que algún día ese cero se iba a convertir en el número 101, ¿no? O en el primero de 100, porque lo que ha venido después no lo podíamos ni siquiera imaginar. Bueno, los que llevamos mucho tiempo suscritos, por aquí tienes unos cuantos hijos tuyos, vuestros, no solo tuyos, Exacto, sí, todo el sí. equipo que hacéis Panenka. Estamos esperando como agua de mayo las reediciones, macho, porque ese número cero es más difícil de encontrar que Bin Laden en su día, ¿eh? Pues mira, es cierto, porque los números cero van muy cotizados y yo, de hecho, tengo 4 o 5 por aquí guardados en casa que espero que me paguen la carrera de mi hija. Ya los pondré a la venta en su día. No, fuera de bromas. Es verdad que hay algunos números que se han ido agotando y la verdad que cuando miro al cero, pues es un poco la emoción esa de decir, "Buah, tuvimos que estar muy locos para lanzarnos, pero al mismo tiempo un poco también por eso escogimos el nombre de Panenka, que también es otra pregunta que me hacen mucho, ¿no? Estos días que hemos celebrado el número 100. Al final escogimos ese nombre por muchos factores. Primero, no te voy a engañar, a mí me encantaba el hecho de que fuese un nombre que tuviera aroma nostálgico, aroma vintage, llaman ahora, y además una resonancia que no tuviese implicación con el fútbol español. Es decir, que no fuese un jugador ni del Madrid, ni del Barça, sobre todo ni del Madrid ni del Barça. Y por lo tanto, ese toque, dijéramos, europeo o internacional, a mí me encantaba. Pero la razón fundamental por la que escogimos Panenka es porque el tío ha pasado a la historia gracias a un gesto absolutamente contracultural, inesperado, sorprendente, arriesgado. O sea, el tipo se estaba jugando ser campeón de la Eurocopa con una selección pequeña como era Checoslovaquia contra la todopoderosa Alemania Occidental. Y en lugar de buscar un golpeo conservador, previsible, si quieres, más seguro o como mínimo más tradicional, pues se inventa ese golpeo que tenía todos los riesgos del mundo y
y le fue bien, ¿no? A veces la vida pues también premia el riesgo y a Antonín le premió y a nosotros en menor medida y con mucha humildad, pero también nos ha venido bien porque sobre todo eso, yo creo que coincidió en ese 2011-2012 cuando empezamos a funcionar con Panenka y luego, no a consecuencia de Panenka, pero sí que me da la sensación de que la literatura deportiva ha vivido un boom, porque yo creo que nunca se han editado más libros de fútbol en España que ahora. Los documentales acerca de fútbol han vivido otro boom o están viviendo otro boom. Yo creo que en general las historias de fútbol están viviendo un gran boom, ¿no? Y entonces eso sí que me mola por lo que te digo, porque yo soy también consumidor y a mí me gusta, aparte de hacer Panenka, luego me gusta verme un Informe Robinson o leerme un buen libro de fútbol. Entonces yo creo que ese boom de la cultura futbolística en España, desde luego, no es responsabilidad nuestra, pero nosotros estamos ahí, somos una pequeñísima parte de que cada día más pues la gente se pregunte, además de por qué suceden las cosas dentro del terreno de juego, también por qué suceden las cosas en las gradas, por qué suceden las cosas en los palcos. Es que es muy importante y al final el fútbol, si tiene tanto atractivo, es porque es como una cebolla, tiene muchísimas capas, ¿no? Entonces, ¿por qué te vas a quedar solamente con una, pudiendo tenerlas todas? Bueno, pues ese periodismo menos superficial, por seguir la analogía de las cebollas y sobre todo menos militante, porque lo del periodismo de bufanda también les molesta a algunos. Bueno, militante igual los describe mejor, porque en ocasiones más que de bufanda, porque la bufanda es algo propio del aficionado, parece militancia, es decir, pertenencia a sueldo de, pues bueno, se agradece mucho. No solo porque estés aquí, iba leyendo algunos de los comentarios, la gente valora muchísimo el curro que hacéis en Panenka. Mencionan, por ejemplo, el libro de Rivalidades Crónicas que está por aquí detrás, que es el segundo que editaste, si no recuerdo mal. El primero fue Sí, el de señor. Alberto Chogo. Eso es. Y también otra pasada de libro, por cierto. Sí, 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 otra. Yo creo que en general los tres libros han salido bonitos y estoy muy contento también de eso porque era una idea que llevábamos teniendo pues prácticamente desde que empezamos con la revista. Al final no deja de ser la prolongación del espíritu de Panenka, que es un espíritu muy de crónica, no de crónica de partidos, sino de crónica periodística, si queremos, más que literaria. Y al final, un libro pues no es más que una crónica, al menos los libros que hemos ido haciendo hasta ahora, no son más que una crónica durante, en lugar de 10 páginas que ocupa en la revista, durante 150, 200, 250 páginas, ¿no? Y empezamos efectivamente con el de Alberto, al que conozco muy bien porque coincido con él prácticamente cada día en plató. Y ya en el mismo momento en el que me comentó que estaba escribiendo un libro y tal, pensé que podía ser una buena manera de empezar nosotros también con el sello editorial. Luego vino el de Rivalidades Crónicas, que ese fue otro ofrecimiento que nos llegó por otro lado y que creo que también ha salido muy bien porque sabe sintetizar, entiendo yo también, mucho y muy bien cómo una ciudad se transforma por culpa del fútbol. Y volvemos otra vez al concepto este de la cebolla, ¿no? Como partiendo del corazón de la cebolla, que es un partido de fútbol, le vas poniendo capas pues de sociedad, de identidad, de política, de historia, de religión en algunos casos. Al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque Glasgow, por ejemplo, ¿no? Claro, es que ese es el ejemplo más paradigmático. O sea, si tú tienes los 25 mejores partidos de fútbol a nivel deportivo del día que se juega el Rangers Celtic o Celtic Rangers en Europa, no está ese. Por calidad del partido, no entra dentro de los mejores 25 partidos. Seguro que hay 25 partidos que son mejores en Italia, en España, en Alemania, en Francia, en Inglaterra e incluso en alguna otra liga más. Ahora, como poder social, como capacidad de sintetizar una situación, podríamos decir, una divergencia social muy marcada, no hay ninguno más poderoso en el mundo. Por lo tanto, es un partido que si es importante no es por lo que sucede dentro del terreno de juego, sino por lo que sucede en las gradas. Y el libro de Jordi Brasco con fotos de Pau, yo creo que lo refleja las mil maravillas. Y luego, el tercero es este, ¿vale? Kafka en Maracaná. Háblanos un poquito. Sí, yo me estoy haciendo... Acaba de salir. Sí, me estoy especializando en hablar de mi libro
pero que ninguno es mío. O sea, son todos... Este en concreto me lo siento un poco mío también, porque aparte de David García Cames y Miguel Ángel Ortiz, Miguel Ángel es un buen amigo, es un tipo fantástico, que por cierto también tengo aquí, tenía a mano el otro libro Pues de tiene Miguel patadas, Ángel. ¿no? Sí, es maravilloso. Fíjate que lo tengo aquí también, está marcado y tal. Sí, señor. Pues además de David y Miguel Ángel está Marcel Beltrán, que es este tercero que aparece aquí. Periodista de Eh, Panenka. periodista de Panenka, no, canterano de Panenka. Canterano. Este es el matiz. Porque Marcel fue el primer becario que entró en Panenka. Cuando estábamos en la ruina, estábamos en la B, pues llegaron 2 becarios, un chico y una Nivelazo, chica. Perdona que te Sí, interrumpa, nivelazo. nada, Nivelazo. brutal. Un chico y una chica y Marcel al final acabó quedándose. Y han pasado pues casi 10 años, porque eso fue la primera temporada. Y tengo ese punto, aparte de satisfacción por el libro, también tengo el punto de orgullo de ver que Marcel, 10 años después de llegar a Panenka, ha escrito su primer libro, o ha participado en su primer libro, con el sello de Panenka, y realmente, pues, bueno, es algo como aquello que dicen los entrenadores cuando, ¿no? Cuando cada vez que Valdano habla de Raúl y se le cae la baba, pues porque él lo puso el primer día, pues oye, pues a mí me pasa 3/4 de lo mismo con Marcel. Y es un libro además muy recomendable, no solamente por esto que acabo de decir, que no le interesa a nadie, sino sobre todo porque reúne 90 historias, 90 visiones de 90 escritores y escritoras y su relación con el mundo del fútbol. Con lo cual, más fútbol y cultura en la coctelera no puede haber. Pues nada, apuntado queda para todos los que están ahí al otro lado. Kafka en Maracaná, que lo podemos encontrar, imagino, en la tienda de Panenka, Sí, pero ya en es que online. me parecía demasiado agresivo aquí ahora hacer la cuña comercial. Mete Hay la que promo. decir, Estás en tu no, casa, no, Hitor, macho. no, no, No. no, no. Hay que decir que hay una historia, ahora mismo no recuerdo qué número es, pero bastante avanzado el libro. O sea, dividen, dijéramos, el volumen en diferentes conceptos, pues hinchas, ídolos y escritores, poetas, y en los poetas, en el bloque número 11, que es el último, Poetas con botas, hay un pequeño artículo, un pequeño texto acerca del Barbacha, acerca de Miguel Hernández, y está firmado por Miguel Ángel Ortiz. Está muy chulo, la verdad. Está muy chulo porque recuerda muy bien eso, la pasión que él sentía por este juego y cómo además él creo que tiene un punto también muy, muy pionero, que es que se la sudaba lo que podían decir, dijéramos, desde el punto de vista más elitista de la cultura, por ser aficionado al fútbol. Porque hay que decir que durante muchísimo tiempo el fútbol miraba más o menos mal a la cultura, pero la cultura miraba peor al fútbol. Con lo cual, Así es. Miguel Hernández fue un poco de los primeros que fue capaz de aunar los dos mundos. Bueno, pues un aliciente más, ¿no? Para la gente que nos está viendo, para todos. Mira, el otro día precisamente hablábamos de este tema con Enrique Ballester, que pasó por aquí. Sí, Eh, otro grande. Otro pedazo de crack que estrena libro ahora también. Y hablábamos de esto, ¿no? De ese punto de inflexión, en qué momento la intelectualidad que rechazaba al fútbol por ser algo vulgar o propio de gente de nuestra vida, propio de bárbaros incluso, Borges y tal. ¿En qué momento se da ese punto de inflexión en el que se integra dentro de la cultura, pese a ser cultura popular, y se empieza a estandarizar hasta ese boom del que hablabas hace poco, en el que estamos en un momento en el que hay más obras casi que nunca? Sí, no, yo estoy seguro, vamos, no tengo datos para argumentarlo, pero me da la sensación de que jamás en España se han publicado tantos libros sobre fútbol, lo cual no quiere decir que todos sean buenos y tampoco quiere decir ni muchísimo menos que todos se lean, ¿no? Al final yo tengo la sensación de que en España se publican bastantes más libros de los que se leen. Pero dicho esto, efectivamente, o sea, tú ahora vas a cualquier librería y no te pasa lo que nos pasaba hace 20 o 25 años, ¿no? Que no encontrabas libros sobre fútbol. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que, bueno, supongo que habrá varios factores, ¿no? Por un lado, como te decía antes, como entre todos hemos elevado un poco el nivel, como mínimo académico, no sé si cultural, que eso sería otro debate, no sé si hemos mejorado mucho culturalmente, pero académicamente
da la sensación de que todo hijo de vecino pues tiene como mínimo su graduado y luego ya pues muchos tienen sus carreras, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso probablemente hace que tengas cada vez más inquietudes y las compatibilizas con el fútbol. A lo mejor antes ciertamente el origen del fútbol, no jugado, porque jugado el origen del fútbol es de pijos, es de alumnos de escuelas privadas en Inglaterra. Pero rápidamente la clase social proletaria, la clase obrera, se lo hace suyo como el divertimento del día de descanso semanal, ¿no? Coincide un poco los dos factores, que en Europa los gobiernos empiezan a decretar por ley que eso de hacer trabajar a la gente 7 días a la semana igual es un poquito excesivo. Entonces, oye, pues les dan el día, el domingo en Inglaterra a partir del sábado a las 3 y casualmente los partidos, incluso hasta ahora, muchos partidos en la Premier son el sábado a las 3, que es la hora del fútbol en Inglaterra, ¿no? Es nuestro domingo a las 5. Y eso tenía que ver mucho, iba de la mano, con los horarios de los trabajadores. Entonces, la clase obrera, te decía, hace suyo ese pasatiempo, ese hobby, esa pasión que es el fútbol. Y luego, y como la clase obrera, pues también hemos ido mejorando todos, bueno, muchos somos hijos de clase obrera, pues hemos ido mejorando nuestro nivel, pues hemos ido metiéndole más inquietudes a esa pasión que es el fútbol. Pero luego yo creo que también hay otro elemento que no sé si me gusta tanto, que es, y no le he dado muchas vueltas, pero lo pensaba ahora mientras te escuchaba, que es que creo que también hay un punto en el que la ideología ha dejado de pesar. Y me explico. Yo creo que había muchos hombres y mujeres de la cultura que miraban mal el fútbol porque eran hombres y mujeres comprometidos con la izquierda y consideraban que el fútbol distraía al obrero de sus compromisos ideológicos o de sus compromisos de clase. Ese fútbol como obvio, ¿no? Ese fútbol como opio, sí. Un poco como remedio de la religión de la que hablaba Carlos Marx, ¿no? Y claro, me da a mí la sensación de que en el momento en el que cae el muro de Berlín y un poco, pues, el capitalismo se encuentra ya a sus anchas y tiene la sensación cierta, porque es así, de que de momento no hay una alternativa que le preocupe, ni siquiera cuando está en crisis el capitalismo tiene ese temor de haber, no, están tranquilos, ellos van haciendo y salvamos bancos y no pasa nada. Me da a mí la sensación de que ya directamente no, o sea, no hay nadie que diga que el fútbol nos puede distraer porque es que no hay alternativa en la que dejar de pensar, ¿no? Como no hay alternativa, pues bueno, ya esas personas, dijéramos, más comprometidas políticamente, yo creo que han dejado de ver al fútbol como un rival porque directamente es que es así, no tenemos una alternativa ideológica, al menos no la tenemos tal y como la tenían, por ejemplo, mis abuelos, ¿no? Que vivían en una sociedad, pues eso, con una dicotomía muy clara entre capitalismo y comunismo, entre izquierda y derecha. Bueno, me estoy metiendo por camisas de once varas políticas, que a lo mejor hay gente que no tal, pero es mi sensación. Creo que a día de hoy no hay una crítica por parte de la izquierda al fútbol como distracción. Lo que sí que hay, y yo personalmente estoy bastante de acuerdo, es una crítica de la izquierda o de posiciones más sociales al fútbol como negocio. Y en esta situación, o sea, en esas coordenadas sí que me vais a encontrar. Siempre habéis estado ahí desde el mismo día en el que pusimos la primera piedra del proyecto, que hicimos una charla informativa, que éramos una plataforma. Ahí estuvo ese tuit que lo guardo aún, porque le tengo mucho cariño de Panenka, porque no éramos ni un club, ni éramos nada, y como embrión, pues ahí estuvisteis apoyando, sí que es cierto. Y bueno, muy interesante la disertación que hacías. Parece a veces que nos cuesta, Aitor, mezclar fútbol y política como si no estuvieran ya mezclados. Quiero decir, entiendo tu postura bueno, quizás no pisar charcos, no incomodar, y ahí, pues, tu libertad para decir lo que te dé la gana, pero... No pisar charcos relativamente, ¿eh? Yo no me gusta ser un provocador y trato de no serlo, vamos, creo que no lo soy. Pero tampoco me gusta dejar votando ni en un platón, ni en una charla como esta, conceptos con los que no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, pues lo expreso. Ahora, quiero decir que para no haber pisado charcos, a lo mejor lo mejor que podría haber hecho es no haber dicho nada acerca de esta derivada ideológica, que no sé si habrá mucha gente que me comprará o no, pero
Pero yo lo digo. Ahora, lo que sí que te digo es que, claro, hay que ir con cuidado. Pero, chico, yo pienso como pienso. Y respeto a todas las posiciones, salvo las que no respetan a nadie, que esas sí que no las respeto. Pero si a mí alguien de derechas, o sí, de derechas, de centro derecha, con respeto y con argumentos, me dice, oye, pues yo no lo veo así, pues encantado, o sea, perfecto, genial. Si aquí nadie tiene la razón. Ahora, yo pienso que hay una visión de izquierdas del fútbol, como hay una visión de izquierdas del cine, hay una visión de izquierdas de la música, del arte, de la sociedad y de todo lo que queramos. Y es mi visión, es mi visión, es la visión comprometida con la sociedad, comprometida con la lucha contra el racismo, comprometida con la lucha contra la homofobia, comprometida con la lucha contra el fascismo, con todas las letras, y no tengo ningún problema en decirlo aquí. Y cuando ha salido este debate, las pocas veces que ha salido en algún plató en Gol, que es en la tele en la que yo trabajo, yo no me ha temblado el pulso a la hora de expresarlo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el día que además me tocó vivirlo en directo, el día de los cánticos contra Zozulia y esa suspensión del partido por parte del árbitro. Y bueno, y de repente, ¿no? Empezó como a crecer esa burbuja de, fíjate, qué mal, buah, es que no se puede tolerar estos insultos, tal. Y mi opinión fue tratar de llamar la atención de un pequeño detalle, que es que en España se habían dicho cosas muchísimo peores, muchísimo más graves, y sobre todo, que eran más mentira, y jamás se había parado un partido de fútbol. Y qué casualidad que insultan a los homosexuales, insultan a los negros, insultan, da igual, a los vascos por ser teóricamente etarras en su día, y jamás se había parado un partido de fútbol. Y se tiene que parar porque alguien que ha hecho unas manifestaciones filonazis recibe unos cánticos en los que se les tilda de nazis. Oiga, pues como mínimo me parece llamativo. Como mínimo me parece llamativo. Yo y así lo dije en ese momento, creo que no se eligió por parte de esa parte de la afición del Rayo Vallecano la mejor de las maneras para mostrar su rechazo a esa ideología, pero dicho esto, estamos en un país que tuvo que aguantar 40 años de dictadura fascista. Si hay algún sitio en Europa en el que es importante que los valores del antifascismo estén muy presentes y sobre todo para la gente que no vivió, yo ya nací en el año 80, es decir, que yo tampoco lo viví, pero sobre todo para la gente, los millennials, para que no sea fácil blanquear el fascismo, para que no sea fácil que nos cuelen gatos por liebre, creo que es España. Y por lo tanto, yo en ese día, en un plató deportivo, hice la exposición que consideraba que tenía que hacer y no me tiembla el pulso a la hora de pisar charcos. Bueno, pues te agradezco, creo que te agradecemos leyendo un poquito los comentarios, tu postura, tu sinceridad, la bravura para expresarlo y encuentra en el Deportiva un aliado porque creo que estamos alineados en ese sentido, que pensamos de forma muy parecida. Sí que quería hacer una apreciación a la exposición que has hecho, que, repito, creo que firmo debajo de prácticamente todo, y es que hablando un poco del tema del fútbol popular, sí que es cierto que se tiende a asociar con los movimientos de izquierda, pero en alguno de estos encuentros de fútbol popular, de hecho tú apadrinaste uno en Tarragona, Sí, abriste dos. uno con... ¿Dos? Sí, estuve también en Murcia hace igual Pues 5 años. antes de que existiéramos, sí que en ese no estuvimos presentes, claro, no estábamos aún, Sí, sí. no éramos nada todavía, pues... como te decía, ahí te das cuenta de que esa ultramercantilización del fútbol, esa deriva de los últimos años, no solo está respaldada por gente o por posiciones de izquierda, que es muy gratificante ver que el fútbol se puede salvar de esa quema o de ese enfrentamiento ideológico, que se entiende como una normalidad, que al fin y al cabo el fútbol no es un negocio más, porque... si lo fuese, estaríamos dejando de lado la importancia o el valor del hincha, del aficionado, ¿no? Pero lamentablemente me da la sensación de que el fútbol, bueno, vosotros lo sabéis mejor que, mejor que yo, pero el papel del hincha se está convirtiendo cada vez más y a pasos agigantados en el papel del cliente.
Ujú. Y no es un matiz menor, porque el hincha, tal y como yo lo entiendo, tiene una parte, si quieres, pequeña, pero alícuota de la propiedad, si quieres, sentimental de su club, y el cliente no. El cliente Ujú. solamente compra, consume y muchas veces ni siquiera hace falta que vaya al estadio, ¿no? Yo creo que ahí se meten como muchos elementos dentro de la coctelera, también la globalización no favorece demasiado, ¿no? Y me da la sensación de que los clubes ahora están todos con el símbolo del dólar, ¿no? Como el tío Gilito, cuando veía dinero, pensando más eso en el cliente de China o en el cliente de Japón o en el cliente de Estados Unidos o en el cliente de Qatar, que en el aficionado del horno de pan o del taller mecánico de la esquina. Y eso sí que Ujú. me preocupa y me da la sensación de que va a ser un fenómeno difícil de controlar. Eh, Déjame decir que es verdad que hay mucha gente que todavía se indigna cuando hablamos de elementos de política dentro del fútbol. Normalmente siempre suele ser gente que reacciona a opiniones políticas de algún futbolista que no coinciden con la suya. Es decir, nunca he escuchado a alguien decir que Rafa Nadal no tiene por qué hablar de política, porque fíjate tú, es un tenista. O que Fernando Alonso no tiene por qué hablar de política, porque fíjate tú, es un piloto de Fórmula 1. En cambio, sí que he escuchado que por qué Mikel San José tiene que hablar sobre el conflicto vasco o sobre la situación en Ujú. Euskadi. ¿Por qué Gerard Piqué tiene que meterse a hablar acerca de Cataluña? Bueno, entonces, quizá la cuestión no es que no nos guste o no les guste que se hable de política, sino que no les gusta tanto que se hable desde posiciones que no son las suyas. Punto uno. Punto dos. A mí, que yo sí que soy un partidario de contemplar el fútbol en su globalidad, en esa cebolla de la que hablábamos antes, y por lo tanto una de las capas es la política, no me gusta cuando los políticos se acercan al fútbol para hacerse la foto de rigor. Eso tampoco me gusta y se da muchísimo. Y también te digo, se da por parte de todas las ideologías. Izquierdas, derechas, centro, rojos, azules, da igual, los que sean. Populismo es una palabra que se ha usado mucho en los últimos años y que describe perfectamente ese acercamiento. Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, esa parte, dijéramos, ese mal uso de la política acerca del fútbol, lo rechazo de plano. Ahora, dicho esto, lo que sí que mantengo también es que si hablamos de un fenómeno que mueve millones de personas, miles de millones de dinero, de euros, de dólares, de lo que Ujú. sea, que moviliza a las sociedades, pues evidentemente, claro que tiene elementos políticos, pero de la misma manera que el cine tiene elementos políticos. Y nadie dice, ¿cómo es posible que Costa Gabras, director de cine, haga películas comprometidas políticamente? Es que claro, cómo no va a ser, cómo no va a tener el cine una derivada de compromiso político de la misma manera que lo tiene también la música? O sea, nadie se lleva las manos a la cabeza porque en los años 70 en España, en la transición, hubiese una oleada de cantautores. Pues porque es un fenómeno, es un elemento más de la cultura de masas. Y por lo tanto, si el fútbol es como el cine o como la música, pues de la misma manera que el cine y la música tienen también sus derivadas políticas, el fútbol también tiene su capa política. Es absolutamente innegable. Y volvemos otra vez al ejemplo del Rangers, pero podríamos buscar 100.000 ejemplos. Es decir, el otro día, el fin de semana, Osasuna cumple 100 años. Osasuna es el único club de los 5 que representan territorios en los que se habla euskera en el Estado Ujú. español en primera división, 4 de la comunidad de Euskadi y 1 de la comunidad foral de Navarra, es el único de los 5 que tiene nombre en euskera. Que ya es casualidad. Habiendo 4 equipos de Euskadi, ninguno de ellos tiene nombre en euskera y en cambio el de Navarra sí. Osasuna quiere decir salud, fuerza, vigor en euskera. Ostras, ahí hay una historia. ¿Por qué ese club tiene un nombre en euskera? ¿Cuál es el origen de ese club? ¿Cuál es la realidad social que representa Osasuna en Navarra? Porque Navarra es una comunidad muy dispar, tiene 2 focos o dos polos muy diferenciados y que además conviven en un territorio muy pequeño. Pues ese tipo de cosas, el fútbol es un reflejo, es un espejo de lo que sucede en la sociedad y por lo tanto también es un reflejo de lo que sucede a nivel político.
Tenemos por aquí a Aritz, socio del Deportiva, delegado durante mucho tiempo, ahora trabaja como videógrafo, y Pamplonica, aficionado de Osasuna, que nos manda saludos. Dice Borja, toda relación social tiene una influencia política, totalmente de acuerdo. Bueno, muchos comentarios en ese sentido, y sobre todo que la gente deje de llamar a Osasuna el Osasuna, ¿no? Bueno, eso es una batalla, no sé si decirte perdida, porque creo que, mira, de la misma manera que te decía antes, que hace 20 años el nivel analítico, tal, me da a mí la sensación, yo en ese momento no trabajaba en el mundo del periodismo, pero lo consumía, yo era un crío o era un chaval y veía partidos y de esa misma manera creo que también está creciendo el respeto a cosas tan, si quieres, anecdóticas, pero en el fondo importantes como es la denominación de los clubes, ¿no? Yo creo que cada vez menos escuchamos hablar del Milán, hablamos del Milan. Cada vez menos hablamos del Athletic de Bilbao o del Atlético de Bilbao, que ya es todavía peor, y hablamos del Athletic Club. Y me gustaría pensar que cada vez más hablaremos de Osasuna y no de los Osasuna, porque realmente suena hasta mal. Bueno, y no te quiero tampoco robar toda la tarde, llevamos ya un buen ratito, está siendo una charla deliciosa, la verdad, es un gusto tenerte aquí con nosotros, pero un poco a colación de lo que decías, de cómo criticamos que los protagonistas, los jugadores, los entrenadores se involucren en política, quizá ese rechazo a la disonancia, al que habla más de la cuenta, al que pisa el charco, al que molesta, eh, puede hacer o ha conseguido que los jugadores se metan en esa burbuja en la que parecen desde hace unos cuantos años, entre clubes, agentes, los propios jugadores que se ponen esa coraza porque tienen sus propias redes y así ellos modulan y filtran el mensaje. ¿Cuánto de respuesta a eso que decías puede haber en que los jugadores no se presten tanto a hablar en público, a hablar con los medios? Bueno, yo creo que hay una cuestión anterior a todo esto que has comentado, que es que cada vez somos más periodistas. Es que esto es un hecho. Y como cada vez hay más periodistas y hay más medios de comunicación, evidentemente llega un momento en el que el jugador de fútbol, el futbolista o el entrenador no puede atendernos a todos. Y no sé si... Es que no creo que se pueda criticar tampoco. Yo creo que es una simple cuestión de imposibilidad física y de reparto de los tiempos, y al final el futbolista pues también tiene sus obligaciones, dijéramos, más allá profesionales, también las personales, y yo entiendo que ese retrato un poco idílico que muchas veces escucho de boca de quienes me antecedieron en el ejercicio de la profesión periodística. Por ejemplo, tengo muy buena relación con Enrique Ortego, ¿vale? Y que me parece que es un tipo pues que en los años 80 ya hacía ese periodismo analítico del que te hablo. Lo que pasa es que, claro, la diferencia es que había un Enrique Ortego en ese momento, y la diferencia también es que él, en lugar de ponerse la tele y poder ver los partidos del fin de semana de la Liga Alemana y de la Liga Italiana, si quería ver cómo jugaba la Juventus o el Nápoles o el Milan, tenía que subirse a un avión e irse a Italia. Ese es el pequeño matiz, ¿no? Pero Enrique ya hacía esto. Y Enrique muchas veces me habla de cómo era su relación con los componentes de la Quinta del Buitre. Y claro, pues se te cae la baba, pero al mismo tiempo yo pienso que si los jugadores de la Quinta del Buitre vivieran hoy, no podrían tener la misma relación que tenían con Enrique Ortego. Porque en lugar de haber 2, 4 o 6 periodistas en la Ciudad Deportiva, en la vieja Ciudad Deportiva del Real Madrid, pues ahora hay 200. Y a lo mejor 100 son extranjeros o 50 son extranjeros. Y antes eso no pasaba, ¿no? Entonces yo creo que por ahí compro un poco el discurso de los jugadores. Luego, lo que sí que me da la sensación es de que les viene bien para ahorrarse preguntas incómodas, entrevistas, ruedas de prensa. Bueno, tú con las redes sociales modulas lo que quieres decir y sobre todo modulas aquello de lo que no quieres hablar. Y a los clubes también les va bien. Los clubes cada vez se están convirtiendo más en medios de comunicación, por la misma razón por la que los jugadores se convierten en medios de comunicación. Piqué en una entrevista nos decía que él tenía más seguidores en redes sociales que los periódicos deportivos más importantes de España, y es verdad. Por lo tanto, Piqué, a su manera, es un medio de comunicación. Y el Fútbol Club Barcelona, a su manera, es otro medio de comunicación. Lo que pasa es que yo entiendo que un medio de comunicación tiene que tener, para mí es fundamental en el ejercicio del periodismo, la componente crítica.
Si no, estamos hablando de propaganda, estamos hablando de publicidad, estamos hablando de relaciones públicas. Y si no hay componente crítica, para mí no hay periodismo. ¿Y puede haber un medio de comunicación? Sí, pero no hay periodismo. Y evidentemente tú en el Fútbol Club, en los medios oficiales del Barça, en la página web y en el canal de YouTube y en el canal de televisión que tenga el Barça, pues no vas a ver preguntas incómodas acerca de si Koeman el otro día acertó o no acertó en la gestión del banquillo, ¿no? Y simplemente para acabar, y enlazando con lo que comentábamos antes de ese turbocapitalismo que también se ha metido en el fútbol, lo que sí que me da la sensación es de que cada vez más los jugadores son más conscientes de que son una marca. Y a las marcas no les gusta quedar mal con nadie. Y eso sí que me da un punto de temor o de sensación de que cada vez va a ser más raro que un futbolista se manifieste, pues porque se manifieste de una manera comprometida, porque yo creo que todos ellos están muy rodeados además de gente que vive precisamente de que la marca siga dando dinero y no se busque enemigos por cuestiones que, pues eso, que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿no? Entonces, me da la sensación de que ellos, como son tan conscientes de esa marca poderosa, pues cada vez más van a tratar de esquivar los balazos dialécticos a nivel político. Pero al mismo tiempo, también es muy curioso que el capitalismo, y este es un detalle que el otro día pensaba, que el capitalismo llega a un momento en el que hace suyas las reivindicaciones que en otros momentos se han visto como muy externas, ¿no? Se han visto como de minorías y se han visto como molestas. Y ahora me da la sensación, por ejemplo, de que la lucha contra el racismo y la lucha contra la homofobia, el sistema las ha absorbido y las ha convertido casi en suyas. Y ahora parece que el propio sistema es el mayor luchador contra el racismo y el mayor luchador contra la homofobia, cuando hasta hace 4 días no han estado haciendo nada. No, muy, muy interesante. Lo que dices por un lado, de cómo los jugadores tratan de evitar esa sobreexposición y también esas causas de las que se tratan de apropiar. No sé si de hablar de algo tan etéreo como el sistema, pero sí que es cierto que son reivindicaciones históricas de colectivos o ideologías concretas que parece que ahora se diluyen un poco. Eso es. Y como que han perdido la componente, no sé si llamarle subversiva, reivindicativa. Yo estoy encantado de que, vamos, absolutamente de esa normalización. 100% a favor, claro, efectivamente, claro. de que las principales instancias del deporte en nuestro país, clubes, organismos, federaciones deportivas, sean de verdad, pero de verdad, conscientes del peligro que supone tener a un solo racista en un estadio de fútbol. Y ya no te digo dentro de un campo. Pero a todos los niveles, no solamente del fútbol profesional, sino del fútbol amateur. El respeto a los árbitros, el respeto a la mujer, el respeto, evidentemente, a cualquier tipo de identidad sexual. Pero que me da la sensación, o sea, simplemente es una reflexión de hasta qué punto eso... no quieres hablar de sistema, pero yo creo que es una manera un poco que todo el mundo entiende de cómo va abrazando este tipo de reivindicaciones. Y, por ejemplo, Mamadou, Ocho Mamadou, un seguidor, un amigo a través de las redes sociales, hablando de esa cada vez menor implicación política de los futbolistas por temor a perjuicios comerciales o incluso en su carrera futbolística, me recuerda la salida de Unai Echeverría del Granada, ¿no? El portero suplente del Granada hizo unas declaraciones acerca también de la situación en Euskadi y rápidamente se le cortó el contrato. Yo creo que eso va absolutamente en contra de lo otro. Es decir, por un lado el sistema abraza las reivindicaciones que considera incluso hasta comercialmente interesantes, que es que este es el matiz cínico del tema. Ahora vemos que en Inglaterra, en la Premier, todos los partidos comienzan con el Black Lives Matter. De puta madre, escucha, yo cojonudo. Pero, hostia, que los dueños del Liverpool promuevan en el Liverpool cosas que no promueven en su equipo de béisbol de Boston, me parece como mínimo de un cinismo espectacular. Hace un buen aporte Manu Mazón. La NBA y Nike son buenos ejemplos también. Cuando se plantea ahora el paro en la NBA, los jugadores protestaron, no vamos a la burbuja, no jugamos. Bueno,
El show must go on. Sí, bueno, hacemos el paripé que queráis antes del partido, incluso lo insertamos como parte del show, como Eso parte es. del producto, que es un poco lo que dices, pero esto no puede parar, porque tenemos un contrato televisivo de la hostia y esto no puede parar. Bueno, Aitor, son las 8, te vamos a dejar enseguida, solo que tengo aquí una cosa que la tengo que abrir este melón contigo antes de Abre, dejar abre. de marchar. Está siendo una charla muy interesante y es que tenemos por aquí este número 100 de Panenka, que podéis encontrar, por supuesto, en la web de la revista. Y me parece la forma perfecta de cerrar el círculo porque, echándole un ojo, hay un partido que no he encontrado. Entre los 100 partidos, es un número, para el que no lo sepa, el número 100 de Panenka, que tiene como leitmotiv 100 partidos que leer antes de morir. Y no he encontrado el Arsenal Real Zaragoza, tu Real Zaragoza, con el gol de Nayib. No es uno de esos 100 partidos destacados. Un Tío, desastre, un desastre. Yo creo que pero mañana todos mis compañeros que recojan sus enseres y por favor no, es broma. La lista no la hice yo. Es que además es un sudoku esto, ¿eh? Escoger 100 partidos, imagínate, casi nada, de la historia del fútbol y hubo ahí que jugar a sacar partidos, meter partidos, nos falta este, nos falta el otro. Y es verdad que ha habido gente de Zaragoza que me ha dicho, oye, que no hay ningún partido del Zaragoza. Pues chico, pues lo siento. A mí eh, tampoco me afecta mucho. O sea, es que mi manera de ser aficionado, yo a veces no sé si es que soy un mal aficionado. Como decía Sergi Pamias cuando hablaba de su característica culé, ¿no? Que él no es antimadridista, pues yo es que no soy anti nada pues mira, pues si no hay ningún partido del Real un culé Zaragoza que haya defectuoso, entrado. ¿no? Decís. Exacto, pues yo soy un aficionado al fútbol un poco también defectuoso, entre otros muchos defectos que tengo. De hecho, lo que te digo, ¿no? El hecho de que no aparezca dentro de los 100 partidos en ninguno del Zaragoza, pues al final hay 100 partidos del Zaragoza que están aquí, aquí. Y eso es lo que a mí me importa. Y también con el Arsenal Zaragoza me pasa una cosa, que ya he llegado incluso hasta el punto de aborrecerlo un pelín. Esto es Pues curioso, que ¿eh? también se está haciendo largo. O sea, Claro. que eso igual ayuda. Y no tener alegrías, joder, macho. Se nos está haciendo bola, sí, se nos está haciendo Joder. bola. Y entonces estamos, pues sí, yo creo que tiene mucho que ver con esto que apuntas. Estamos constantemente, como el presente y el futuro no nos dan muchos motivos para ser optimistas, pues eso, pues estamos mirando demasiado hacia atrás, hacia el pasado. Y mirar al pasado, indefectiblemente, es mirar a París, 10 de mayo de 1995, que fue el mejor día de nuestras vidas, pero ya está, chicos, hay que seguir adelante y punto. Y insisto, Tiene que seguir. lo llevaremos en el corazón, pero oye, que no aparezca en un listado de 100 partidos tampoco me parece que sea el acabose. Y ha habido mucha gente, ha habido alguno que, ¿cómo Que se ha puede ser que...? enfadado. Sí, 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 sí. Joder. No, no, te lo digo porque me ha llamado la atención. Yo sé de tu zaragotismo igual defectuoso como dices tú, pero me ha llamado la atención. Es uno de los partidos esos en los que he pensado cuando he ido a hacer el repaso de cuáles estaban, cuál no está, por supuesto, pues el del Liverpool y el Alavés y tal. Como el que quiera saber los que están, que se pille el número 100, que joder, sea suscriptor o no, es un número para, o sea, es una edición, es un número para tenerlo. Pero sí que es cierto bueno, que pensaba en ese. Decían por ahí, más Aitor Lagunas y menos Salvador Sostres. No vamos a darle publicidad. Ya hablamos el otro día un poquito de él. No le vamos a dar más publicidad. Así ¿Y señor. qué dijeron? ¿Qué ¿Qué me dijeron? habla? Lo hablábamos un poco con Enrique Ballester. Bueno, pues un personaje en busca de caso y tal. Bueno, no profundizamos mucho en el personaje en cuestión. Pero bueno, pues hablando de ese otro periodismo deportivo, pues no todo el otro periodismo deportivo mainstream es Salvador Sostres, ni mucho menos. Hay mucha Pero es presencia. que Os doy un ejemplo, el de... Sí, sí, perdona. no, es que yo a Salvador Sostres no lo catalogaría como periodista deportivo. Ni Eh, periodista de caso. bueno, probablemente no sé si catalogarlo como periodista sería demasiado generoso, pero es un provocador y para mí mirar a esa indignidad que es prácticamente cada artículo de Salvador Sostras sin mirar a quien le paga,
me parece que es un análisis muy, muy incompleto. Quien coloca a Salvador Sostras, quien le da la tribuna, quien le da el espacio en los medios de comunicación, en el diario, en concreto en ABC, por ponerle nombre y apellidos, sabe perfectamente lo que tiene. Tiene una caja de bombas. Y si tú dejas barra libre a esa caja de bombas, pues normalmente Aitor, va a explotar. nos marca que el tiempo se nos va a acabar. Vale, No sé si... dale. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ve que nos hemos pasado del tiempo, qué desastre, que se nos ha terminado. Vamos a ver si podemos invitar a Aitor de nuevo, aunque sea para despedirlo, porque, vamos a ver si yo me aclaro, chicos. A pique el portaaviones, desde luego, macho. Qué desastre. Aitor, ¡Ey! que Hemos roto mucho. Instagram, macho. Desde luego, nos hemos pasado esta pantalla. Yo que te dije media hora y te tengo aquí una hora, que se nos ha acabado el tiempo. No, pero ha sido culpa mía, que me enrollo como las persianas. Nada, que ha sido un gustazo, que creo que teníamos que regalar 3 libros, ¿no? Hay que hacer un regalo. ¿Te quedas? ¿Te quedas hasta el regalo? Claro. Venga, va. Vamos. Lo único que tengo que darle la vuelta a la pantalla para que se nos vea aquí. Tengo un sorteo. Vamos a ver si me aclaro sin liarla mucho. Esto va a ser así de guarro, Aitor, ya lo siento. Perfecto. Pero sorteo con lista de participantes, que no hay ni trampa ni cartón por aquí. Nada, no aparece el ganador. Así es que ya sabéis, hay 3 libros en juego para el ganador, gracias a la Fundación Cultural Miguel Hernández. Así es que el ganador es Joseico Illescas. Así es que, bueno, Joseico, muchas felicidades. Tienes por aquí 3 libros, ya sabes qué tienes que hacer, ponerte en contacto con el club para coger tu regalo. Y el próximo viernes tenemos la última charla. Aitor será con Samu Guerrero. Samu es un jugador del Deportiva que escribió un libro hace unos años, Un sueño que se desvanece. Era canterano del Villarreal, un chico que despuntaba en categoría de fútbol base. Y bueno, pues cuenta un poco ese desengaño con el fútbol y bueno, su proceso en un club grande, luego un club pequeño y por todas las fases por las que va pasando desde un punto de vista muy personal. Y con Samu cerraremos este ciclo el próximo viernes a las 7 y haremos otro sorteo, un último sorteo de otros 3 libros. Pondremos la pregunta en el Instagram y tendrá que ver con el momento favorito de nuestros seguidores siguiendo al Deportiva. Será el momento icónico, el momento favorito, el momento inolvidable en estos 4 años y pico siguiendo al Deportiva. Así es que nada, Aitor, ha sido un auténtico placer. La gente... Nada, el placer ha sido mutuo. Creo que jugáis contra el Montnegre de Muchamel, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Habéis palmado el otro día contra el Aspe. Estamos Correcto. un poquito... Venga, hay que activarse. Hay que ir puntuando. Hay que ir puntuando y lo vamos a conseguir esta semana. Fíjate que te digo que vaticino que vais a sacar los 3 puntos en Muchamel, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Pues... ¿Cómo está el Montnegre de Muchamel? Te soy sincero, no tengo la menor idea. No lo sé. Venga, pues yo tampoco tengo ni idea, pero yo apuesto porque la Deportiva gana, va. Bueno, Aitor, con ese vaticinio, con ese deseo nos quedamos. Si ganáis, bueno, y aunque no ganéis, cuando se pueda viajar, que espero que no falte mucho, nada, que un día me gustará pasarme por ahí y ver un partido con vosotros. Lo digo porque alguien me ha dicho, ¿tienes que venir por aquí? Pues encantado de la vida de ir por Alicante. Que digo, como apunte final, que has apadrinado de alguna manera 2 charlas ya de fútbol popular, pero en Orihuela todavía no hemos organizado ninguna. Ya sabes. O sea, en Orihuela creo, que yo recuerde, no he estado ni siquiera. O sea que
he estado por la zona, Ujú. pero hasta Orihuela concretamente no he llegado. Así que con Miguel Hernández y con la deportiva hay dos requisitos y dos atractivos fundamentales para ir a Orihuela sí o sí en cuanto la pandemia nos deje. Cuando el virus nos deje, tenés ahí una visita pendiente, visitaremos la Casa Museo, si se puede un partido, si no alguna charla, lo que sea, Vale, pero será un placer tenerte por aquí. hecho. Bueno, Aitor, un abrazo, muchas gracias y mucha suerte con este número 100, con esos libros y que sean al menos otros, como mínimo, otros 100 números más, Y ya con como eso casi mínimo. la jubilación. ¿Eh? Cuidaros Bueno, mucho. Un abrazo fuerte. un abrazo, Aitor. Hasta Hasta luego. Chao, luego. chao. Buenas tardes. Bueno, para todos, nos vemos el próximo viernes. Un saludo.